Damos paso entonces a la última mesa redonda que va a tener lugar desde el ámbito de la universidad. Es una mesa moderada por Javier Rivera Blanco, socio de Hispania Nostra, vinculado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, amigo, catedrático de la Escuela de Arquitectura, es profesor emérito de la Universidad de Alcalá, licenciado en Historia del Arte y catedrático de las Universidades de Valladolid y Alcalá de Henares, vicerrector, subdirector general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, redactor de la Carta de Cracovia 2000 de Restauración del Patrimonio Construido, autor de más de 40 libros y coautor de más de 900, ha publicado más de 300 artículos sobre arquitectura, arte, patrimonio y conservación, es miembro de academias nacionales e internacionales, así como de organismos españoles y extranjeros. Posee distintos premios como la Medalla de Plata de la Unión Internacional de Arquitectos, el Premio Castilla y León de Conservación, el Premio Fray Bernardino de Sahagún, el de Arquitectura en México, en fin, un currículum dilatadísimo. Muchísimas gracias, Javier, por supuesto, por acompañarnos en esta jornada y nada, la mesa es tuya. No sé si quieres intervenir desde aquí o prefieres estás más cómodo desde allí. Te dejo la documentación de las personas que te acompañan. Muchas gracias. Aquí la tienes. Muchas gracias, Bárbara. Todo el mundo se ha dado cuenta que somos muy buenos amigos. Sí. Y nos tenemos mucho cariño. Bueno, pues es un placer de nuevo estar con todos vosotros. Permitirme que os tutee. Y yo voy a moderar esta última sesión con tres magníficos compañeros y vamos a hablar un poquitín de algunas experiencias de cada uno de nosotros desde la universidad. Saben ustedes que las universidades surgen en el siglo XI, siglo XII, como alternativa a los monasterios, alternativa de la ciudad al campo y para reformar al clero, educarles, enseñarles latín y poco a poco esas universidades van creciendo, unas se desarrollan mucho, otras desaparecen. Y las primeras en España pues son la de Palencia, es la primera, después la trasladan a Salamanca, después Valladolid, después Alcalá y así sucesivamente hasta nuestros días. Como ya les digo, pues unas desaparecen, otras permanecen hoy y hay muchas nuevas a partir del estallido demográfico de los años 60-70 en los que la sociedad española aspira a tener una cultura más elevada y a cubrir puestos más importantes, con lo cual se produce un importante aumento de estudiantes y de universidades en España. Yo estudié mucho tiempo, trabajé mucho tiempo en la Universidad de Valladolid, después en la Universidad de Alcalá y estoy muy orgulloso de ser alcalaíno, como alguna vez nos ha llamado el rey emérito, alcalinos, porque nos fundó ya a finales del siglo XV de nuevo el cardenal Cisneros, también para reformar el clero por los desastres en los que se encontraba en ese momento. Era un erasmista, un reformista profundo, y esa universidad la cierran en la desamortización de Mendizábal para fundar en Madrid la Universidad Central, que todos hemos conocido pues hasta los años 70 del siglo pasado. Es cuando se produce ese estallido demográfico y se crea la Universidad Autónoma, se crea la Politécnica, se crean otras universidades y entonces la Universidad Central, que era la única que daba títulos en España de determinadas materias, pues tiene que cambiar de nombre. Y entonces se llama, por el origen de Alcalá, Universidad Complutense, Complutum es el nombre de Alcalá en romano, Universidad Complutense de Madrid. Con lo cual ahí hay una especie, porque luego seremos nosotros, los de Alcalá, hijos de la Complutense. Hay una especie de incesto entre padres, hijos y padres. Todos venimos un poco de la misma rama. Bueno, el caso es que la Universidad de Alcalá se cierra en el siglo XIX, se desamortiza, salen a la venta todos sus edificios por orden de Mendizábal, algunos se consiguen vender, otros no, se convierten en cuarteles, en prisiones, y el ejército está en ellos, gracias al ejército se salvan, hasta que el ejército pierde importancia estratégica con respecto a la defensa de Madrid y van desapareciendo de los cuarteles, y los cuarteles arruinándose. De manera que en 1977, por ese estallido demográfico que decíamos antes, la Universidad Central crece y se crea la Universidad de Alcalá para liberarla de alumnos. Y en ese momento los nuevos rectores de la Universidad de Alcalá empiezan a recuperar los edificios que los militares habían abandonado y que habían recogido de la academia anterior.
de Cisneros. Y esa restauración y esa recuperación de esos edificios para usos también educativos y universitarios es lo que va a permitir que en el año 99, gracias al apoyo de ministerios de la comunidad, entonces la provincia de Madrid y de muchas personalidades, sobre todo Madariaga, que sería cosa de recordar, o nuestra doctora honoris causa, que es Araceli Pereda, pues gracias a muchas personas se consiguen recuperar casi 30 edificios históricos para que cumplan las mismas misiones que tuvieron en origen. Y eso convence a la UNESCO de que es el primer campus universitario creado ex professo en Occidente, del que van a copiar todos los campus americanos, haciendo al exterior de la ciudad la universidad, que fue lo que hizo Cisneros, y también va a permitir que su plano se traslade a Canarias, a La Laguna, y se traslade a América. Los estatutos también se trasladarán a 23 universidades americanas, y todos estos factores, con el hecho de que la universidad es donde dan clases todo el siglo de oro español, la patria de Cervantes y otros factores como que es la ciudad de Dios, pues convencen, como les decía, a la UNESCO para convertirla en la única universidad española que es patrimonio de la humanidad, con otra europea únicamente, que es la de Coimbra, y otras 3 en América, que son la de Virginia, la UNAM y la Universidad Central de Venezuela. Las 5 son declaradas ex professo patrimonio de la humanidad. Bueno, esto conlleva una gestión muy compleja, muy difícil, porque son edificios históricos que hay que restaurarles constantemente, que necesitan mucha inversión, y yo sí les reto a todos ustedes a que visiten mi universidad. Les acogeré con muchísimo cariño. Tiene 200.000 visitantes sin que se interrumpan nunca ni las clases, ni los usos del Paraninfo, ni los usos del campus, etcétera, etcétera. Y verán ustedes que la universidad está viva y que no hay ni una pintada en ninguna calle, en ninguna facultad, en ningún edificio, en ningún pasillo. Es decir, los alumnos saben que son patrimonio de la humanidad y los respetan, y eso nos enorgullece mucho. Bueno, yo he estado 22 años llevando el patrimonio de la universidad y sé que es muy compleja conservarla y restaurarla, gracias al 2%, gracias al Ministerio de Fomento especialmente, al de Cultura, a la comunidad, y ustedes saben que nos encontramos en un momento complicadísimo de las universidades públicas, que no tenemos financiación, que se está reduciendo, que se está apoyando a otros modelos, que pueden ser completamente legítimos, pero no creo que deslegitimen a la universidad pública. Entonces estamos en esa pelea constante por conservar un patrimonio heredado de siglos, un patrimonio que se está creando y creciendo constantemente, y entonces en ese ámbito pues nos insertamos con las universidades de España, de Europa y de América. Fíjense, el patrimonio universitario considerado como tal por el Consejo de Europa y por la UNESCO no aparece hasta finales del siglo XX. Después, en 2001 y 2002, empiezan las primeras recomendaciones para conservar el patrimonio, para que se considere explícitamente patrimonio universitario. Y se recomienda además que no solo se defienda el patrimonio histórico de las universidades antiguas, sino también el nuevo patrimonio de las nuevas universidades. Y así aparece en 2008 la Declaración de Salamanca, después la Declaración de Alcalá de 2011, la Declaración de Sevilla de 2024. El año pasado ha sido un momento clave. Román fue el redactor de la Carta de Sevilla y sucesivamente nos estamos incorporando documentos para proteger nuestro patrimonio y para trasladarlo a América, para el sentido de propiedad y de pertenencia. Las universidades generan constantemente patrimonio. No solo son el pasado y la memoria de los que nos precedieron, desde el siglo XI hasta nuestros días, sino que además estamos creando constantemente museos, colecciones, archivos, bibliotecas, almacenes de instrumentos jurídicos, de instrumentos científicos, de instrumentos de todo tipo, de manera que tenemos una obligación importante. La ley de universidades nos dice que tenemos que ser, primero, docentes, segundo, investigadores, tercero, tener labor social en el entorno y cuarto, defender nuestro patrimonio y nuestra sociedad. Y por eso la gestión desde las universidades es muy importante para concienciar al entorno, para convencer al entorno de que tienen ahí un tesoro que les explica y que les puede conducir hacia un futuro mejor. Decía Ortega y Gasset muchas veces que el progreso no es destruir el pasado,
El progreso es recoger del pasado lo mejor que tuvo para hacer un futuro mejor. Y por eso todas las universidades estamos empeñadas en sacar adelante esos testimonios que muchas veces no somos capaces de hacer conocido para toda la sociedad. Y esa es una labor importantísima que tenemos que hacer. Hoy en esta mesa, gracias a Hispania Nostra y gracias a ACS y al Colegio de Arquitectos, pues tenemos esta última mesa con 3 grandes profesionales que me van a permitir que les presente, porque tienen una gran categoría y algunos de ellos les conozco personalmente y a la tercera no, pero tengo la oportunidad de conocerla en este momento. Alicia Castilla Mena, que se encuentra a mi extremo izquierda, no desde el punto de vista político, sino probablemente... puede ser. Sino físicamente, por no entrar en más detalles, es profesora y codirectora de un grupo de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, es arqueóloga y experta en gestión del patrimonio, es directora del Servicio de Publicaciones de esta universidad, histórica y magnífica, ha hecho importantes conferencias y aportaciones en las aulas de la Sorbona, de Cuba, La Habana, de la UNAM, sobre patrimonio mundial también, y ha sido presidenta de ICOMOS, que tuve la fortuna de saludarla muchas veces, y que fue cuando yo la conocí, y tiene casi 100 publicaciones, ha dirigido tesis, en fin, es una gran experta, pues sobre todo en arqueología y en gestión del patrimonio cultural, y nos puede hablar mucho y muy bien de la Universidad Complutense de Madrid. Después, a su lado, en el centro físico, se encuentra Santiago Tormo, Esteve, que es también es el coordinador del Máster de Conservación del Patrimonio Arquitectónico y subdirector de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, una universidad con un gran patrimonio también extraordinario y con un centro de restauración muy reconocidos. Es además un investigador del Instituto Universitario de Restauración, tiene numerosas publicaciones, experto en complejos termales romanos, que me ha llamado mucho la atención, a ver si nos recomienda alguno, a los que ya tenemos la pila de años. Y es como decíamos, pues autor, ha participado en varios libros sobre arquitectura, restauración, patrimonio, vocabulario arquitectónico, etc. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en tercer lugar tenemos, ya más próxima a mí, María José Andrade Suárez, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Coruña y coordinadora del Grupo de Estudios Territoriales. Es una investigadora dedicada sobre todo a la cultura y al turismo, que en ese departamento pues, consiguió el premio extraordinario, ha dirigido y ha realizado varios máster, ha dado importantes conferencias en el mundo lusófono, en Portugal, en Lisboa, en Oporto, también en Italia, pertenece a centros de investigación de Barcelona y también tiene numerosísimas publicaciones. María José, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Así que podemos empezar por Alicia, si le parece bien, y quiere tomar el uso de la palabra. Vale. Pues muchísimas gracias por la presentación, Javier. Por supuesto, muchísimas gracias a Araceli, a Bárbara, Fania Roza, al COAN, que es un placer siempre también venir aquí, y a CS por la oportunidad y por dejarme dar voz a nuestras queridísimas universidades. La verdad es que no sabíamos bien si hacer una presentación más formal, si vamos a hacer debate, pero yo creo que más que una presentación y que os enseñe PowerPoint o tal, bueno, pues aprovechando estos 20 minutillos que tenemos o 15 para hablar, pues voy a tocar como los 3 temas que Javier ya nos introducía, ¿no? Y voy a empezar por el patrimonio, porque estamos además con Hispania Nostra y una asociación de patrimonio. Y bueno, en mi caso, que como ha explicado muy bien Javier, pues estamos aquí en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, y que además recoge una trayectoria histórica pues directa de Alcalá de Henares, y de la que nos sentimos muy orgullosos y con un gran bagaje, pues también
además estamos ubicados en un bien de interés cultural, que es Ciudad Universitaria. A las que no lo conozcáis, os reto a que vayáis a verlo, donde no solo estamos la Complutense, pero principalmente, bueno, el patrimonio inmueble principalmente nos corresponde a nuestra universidad, y que en 2027 hace 100 años. 100 años de una historia, pues la verdad, bastante simbólica, y debo decir que como docente yo aprovecho con mis estudiantes y hago montones de actividades donde, que creo que es una de las primeras cosas que me gustaría decir, ¿no?, con esa comunidad universitaria, sobre el propio patrimonio universitario de donde doy clases todos los días, ¿no?, que me parece que es un buen paso para iniciar esto. También quiero aprovechar, y creo que el momento lo requiere, para recordaros que nuestra universidad es la tercera más grande de Europa, en cuanto a presencialidad, la más grande de España. Somos una comunidad de cerca de 80.000 personas, con lo cual somos casi un pueblo. Y bueno, pues de los 7 o 8 premios Nobel que tiene este país, 6 son de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad seguimos posicionadas en los rankings entre las mejores, a pesar de que llevamos 13 años sufriendo un recorte sistemático, no solo nosotras, sino todas las universidades públicas madrileñas de nuestra comunidad autónoma. Y aún así, pues intentamos mantener. Tengo que aprovechar el foro para hacer esa reclamación y recordar a esta comunidad autónoma que sus universidades públicas son un referente donde nos hemos formado todas, y una suerte, y donde han salido grandes especialistas en patrimonio cultural. Eso me lleva como a mi segundo punto de este discurso, que es mi propio grupo de investigación, que actualmente codirijo yo con otra compañera, una gran experta también en patrimonio cultural, en este caso en el mundo de los museos, que es Eloísa Pérez Santos, y que ya viene de la Facultad de Psicología. Yo soy de la Facultad de Geografía e Historia, pero mucho antes que nosotras, y como grandes herederas, pues he tenido la suerte de contar en mi grupo de investigación con miembros de Hispania Nostra, también como Javier García Fernández, que todos conocéis perfectamente, de publicar en sus revistas en Patrimonio Cultural y Derecho, o compañeras como María Ángeles Querol, que además tuvo el honor de que dirigiera mi tesis, y que como la presidenta de Hispania Nostra, pues cuenta también con el Premio Nacional, con lo cual nos pesa la institución mucho, nos pesa mucho, y tenemos mucho orgullo como grupo de investigación y como la labor que hacemos desde la gestión del patrimonio cultural. Y esto me lleva también a recordar que desde nuestra casa, pues también, incluso desde mi departamento, pues que como se ha dicho de origen soy del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología, es uno de los primeros de España en ofrecer en formación de grado formación en patrimonio cultural. En los años 70 ya dábamos museología como parte de las asignaturas que oferta mi departamento, tanto en el grado de Historia, en ese momento en el grado de Filosofía y Letras y de Geografía e Historia, etcétera, ¿no? Fue cambiando de título, ahora continuamos haciéndolo en el grado de Historia y de Arqueología. Pero ya desde los 90, y donde fuimos absolutamente pioneros, gracias a la profesora Querol, incluimos en los grados la gestión del patrimonio cultural, tanto en el grado de Historia como en el de Historia del Arte, como en el de las Ciencias de la Documentación. Obviamente yo voy a hablar más desde las humanidades, porque entiendo que además estamos muy complementarios en la mesa, y porque también pertenezco a este mundo, con lo cual nuestra trayectoria en formación es muy larga. Hemos publicado, y en varias ocasiones, ya el hecho de que luego, años posteriores, bueno, se fue ampliando la cosa. En los 90 empezaron a multiplicarse los másteres, ¿verdad? Yo he tenido la suerte de coordinar un interuniversitario con la Universidad Politécnica de Madrid, de Patrimonio Cultural del siglo XXI, y que va estupendamente, y aprovecho para saludar a sus coordinadores actuales, a Luis Benítez Lugo y a Rodrigo de la O, y hemos tenido una larga trayectoria, pero también hemos visto cómo en muchos centros universitarios, bajo el nombre del patrimonio cultural, de la gestión del patrimonio cultural y de estos títulos donde encontramos másteres en todas partes, nos hemos encontrado que se estaba dando Historia del Arte 2 o arquitectura o restauración monumental, o bueno, sobre todo rama o barroco o etcétera. Nosotros entendíamos, y así lo hemos publicado en diversas ocasiones, que podéis consultar, que esto no era positivo para el patrimonio cultural, puesto que yo tengo la formación de arqueóloga, Javier de historiador, supongo que arquitectura, sociología, etcétera, y el patrimonio cultural necesitaba su sitio, y siempre hemos reclamado que cuando se habla de este tipo de titulaciones deberían de centrarse
centrarse en esa transdisciplinaridad y transversalidad que nos requiere a todos los que nos hemos formado. Cuando yo estudié ni siquiera había asignaturas de patrimonio, mucho menos de gestión de patrimonio cultural. Otra cosa es de historia, historia del arte, insisto, restauración, otras ramas. Pero como el título pone gestión, pues yo me atiendo a eso. Es verdad que hasta los 90 esto no empezó. Actualmente, pues afortunadamente, como digo, hay una oferta muy rica en toda España y nosotros pues también contamos con este máster que he citado, contamos también con un muy buen máster de museología, que además es referente también para estos campos, y tenemos de patrimonio documental, de patrimonio audiovisual, o sea, de distintas ramas. Bueno, pues somos una universidad muy grande, lógicamente da oportunidades a muchos puntos de vista desde el patrimonio cultural. En relación a este máster que me tocó coordinar y de los que muchos estudiantes han estado en práctica en Hispania Nostra, por suerte, porque vamos, un sitio estupendo para formarse, y la verdad es que la experiencia yo creo que nos ha enriquecido tanto a la Complutense como a la asociación. Debo decir que tenía una particularidad y que todavía está costando superar, que era la vinculación con la Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, es de los pocos másteres españoles, ya hay alguno más, que vincula la formación de humanidades y ciencias sociales, o sea, estamos 44 departamentos universitarios implicados, con la de arquitectura, legislación, etcétera. Todo en un mismo máster, ¿no? O sea, entendiendo la gestión como una forma muy transversal. Y bueno, con grandes profesores, tanto de un centro como otro, a los que también saludo y que muchos conocéis, los que nos movemos en el medio del patrimonio cultural, pues también en muchos casos son absolutos referentes en la formación. Y también en ese mismo máster, por primera vez en España, y esto también me toca por mi rama de especialidad, abríamos una rama específica, una de nuestras especialidades, la de uso social. Y quiero destacarla porque, a no ser que me contradigan algunos de mis compañeros, con uno y algo de los que estáis en sala, todavía a día de hoy existen muy pocos másteres, no una asignatura o que dentro de la difusión del patrimonio cultural se hable de los temas sociales o de los temas de mediación social, sino que toda una especialidad, es decir, todo un semestre entero, igual que lo dedicamos a planeamiento, que también la tenemos, o a catalogación y inventario, que son clásicos en patrimonio cultural y absolutamente imprescindibles, tenemos una especialidad dada por sociólogos, por psicólogos sociales, etcétera, destinada ex profeso a los temas de tal. Me parece que es uno de los retos, lo quiero comentar, porque además las asociaciones soy una parte muy importante de todo esto, somos una parte porque también me toca por ese lado, ¿no? de haber estado en asociaciones, pero no solo, necesitamos cada vez más especialistas en temas sociales y poner en práctica la Convención del Faro, que no es el tema de hoy, del valor social para la comunidad, y para eso se necesita método y criterio, exactamente igual que para la restauración arquitectónica. Así que animo a quien me esté oyendo de otras universidades, de otros másteres y tal, a fomentar más especialidades en esto. A una escala ya, no sé, porque no sé cómo voy de tiempo, no sé si voy bien, ¿vamos bien? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿No lo sabemos? ¿Ya? Tengo que ir ya cerrando, ¿no? Vale, pues entonces de la formación solo puedo decir que en esta evolución de la casa, que tenemos muchas asignaturas y cosas, pues este año estrenaba una nueva asignatura en un grado internacional, y quiero contarlo porque también es el futuro de nuestra educación pública. Si nos dejan, insisto, si nos dejan, seguiremos progresando en ello. Nosotros tenemos una alianza de universidades que se llama Una Europa. Ahí tenemos ya un doctorado internacional. Aquí está pues desde la Sorbona, Bolonia, Dublín, Zúrich, o sea, por supuesto nuestra casa, toda una serie de universidades, Berlín, que también forma parte, somos 11 en total, o incluso un poquito más, y somos un proyecto piloto de la Unión Europea. Hay varias, me consta que la Autónoma tiene otra, o sea, hay varias que estamos. Y además de este doctorado tenemos ya un grado de estudio, y yo he conseguido, y la he dado por primera vez este año, que me siento muy orgullosa, meter una asignatura de gestión de patrimonio cultural en Europa, que me parece que también tenemos nuestra especificidad. Es decir, que hablar también de gestión de patrimonio cultural pues requiere también los contextos, no es lo mismo estar aquí que en Latinoamérica. Y con esto ya voy a ir cerrando.
cerrando, un guiño a la ciencia ciudadana, a las oportunidades de futuro. Yo me gustaría destacar que desde la gestión, la innovación social es un tema que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que la combinación del sector empresarial con las administraciones y con, por supuesto, el tercer sector es fundamental en todos los proyectos y es algo en lo que hay que seguir apuntando. Todos los temas de medio ambiente, que en la teoría los tenemos muy claros, yo creo que en la práctica esas visiones ecosistémicas del patrimonio cultural o del patrimonio desde una visión integral, por supuesto desde el paisaje, pues siguen siendo temas más importantes y nada más, animaros también a conocernos, a conocer nuestro grupo de investigación, los proyectos que llevamos adelante desde Ciencias y bueno, que quedo a vuestra absoluta disposición. Si me googleáis vais a encontrar todo mi correo electrónico porque somos públicas. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia. Santiago, Sí. tienes la palabra. Yo, si me permiten, me levanto y... Exactamente, gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí y quiero dar las gracias a Hispania Nostra. Bárbara, ya sabes que la relación que tiene nuestro máster desde Valencia con Hispania Nostra es desde hace muchos años. Sois un referente a nivel nacional y, por tanto, a nivel internacional, porque en nuestras universidades, en la Universidad Politécnica, viene mucho alumno de Latinoamérica a estudiar el máster de conservación de patrimonio arquitectónico. Y también agradecido porque vengo y me ha presentado un profesor que yo fui alumno suyo. Javier me dio clases en aquella edición de mi máster, también estaba Román, también estaba Gabriel Morate, estaba Gaspar Muñoz por ahí, con lo cual es todavía un honor que dices, esto sigue, esto continúa y por eso se completa un poco ese círculo. Y también por el nombre. Me ha parecido genial, una genialidad. Gestión, hablamos muchísimo de gestión, pero la palabra eficaz, vengo de Valencia. No voy a decir más, ¿vale? O sea, esa capacidad de realizar adecuadamente las tareas o de alcanzar los objetivos previstos y la eficiencia, que es con el mínimo esfuerzo el poderlos alcanzar, esas dos frases que están sacadas del diccionario de la Real Academia, es algo sublime. Y por eso os quiero felicitar por haber elegido ese título en este seminario. Pienso que se merece el aplauso de decir bravo por ese título cuando estamos hablando de patrimonio. Y aunque sean 10 segundos, os tengo que hacer una reflexión. Hemos sufrido una auténtica catástrofe, una debacle en todos los sentidos, humanos, en todos los sentidos que habéis visto por la tele. Ahora estamos en la fase de recuperación. Estamos un poco inspeccionando, valorando, diagnosticando, proponiendo soluciones en todo, no solo viviendas, sino en el patrimonio. Son más de 400 bienes catalogados como BICs, BRLs, que claro, hay un ejército de voluntarios que estamos allí intentando valorar cómo rescatar todo esto. Y desde el Instituto de Restauración, ya no solo el bien arquitectónico, sino las casullas, las Biblias, los relicarios, las esculturas. Si pasamos a la colección de radios desde el siglo pasado que existían, o sea, todo lo que puedan ser los álbumes, los recuerdos de la gente que se los ha llevado una máquina con todo el barro, todo eso está desde el Instituto de Restauración intentando recuperar toda esa memoria colectiva. Y por eso quería haceros, por lo menos desde este foro, esos 10 segundos, aunque sea un poquito más, de reflexión sobre este tema de catástrofe. Y por eso he dicho lo de la gestión eficaz. Es importantísimo buscar la eficacia, la eficiencia en todo lo que vayamos a hacer. Por eso me ha parecido tan brillante. Pero bueno, yo venía a hablaros de mi libro, no, de mi máster, ¿no? Del máster que desde la Universidad Politécnica de Valencia llevamos haciendo desde el año 89. Este es el acta fundacional que escribió Julián Esteban Chapapría, de mano y letra, en el que vinieron del ICROM de Roma, Roberto Marta, Alfredo Di Stéfano desde Nápoles, o sea, grandes personalidades, a formar
a los técnicos que la Generalitat y el Ayuntamiento en ese momento demandaban. ¿Por qué? Porque se habían transferido en el año 86 las competencias, pero no tenían técnicos que pudieran y sabieran enfrentarse al patrimonio arquitectónico, cómo restaurarlo. Entonces fue cuando se creó el máster. Esta es la foto del acta constitucional, políticos históricos que no voy a nombrar, y luego que lo escribimos también en la última Bienal, que se celebró en Madrid, en la cuarta Bienal, estuvimos explicando cuál era la trayectoria de ese máster. Un máster que nació como un título propio, se formaron unos 300 alumnos y que ahora se ha convertido en un máster oficial dentro de todo lo que es el organigrama de las universidades, ¿no? Ese máster oficial que tiene pues bueno, todas esas asignaturas que hablan de teoría, historia, de criterios. Hay una asignatura que habla de criterios, hay asignaturas que se centran en los estudios previos, metodologías, técnicas de intervención estructural, constructiva y demás. Y hay una que habla de gestión. El año pasado teníamos 2 especialidades. Gestión del patrimonio arquitectónico, porque estamos en la Escuela de Arquitectura, estamos dentro de un ámbito más arquitectónico, pero había que hablar de gestión. Y había mucha gente que cursaba este máster porque se hablaba de gestión, ¿vale? Y al final acababa en un TFM, que tenemos 400 TFMs, que es la colección de investigación sobre el patrimonio más importante que pueda existir en nuestra universidad. Ese repositorio es la ciencia en el estudio de lo que es el patrimonio. Bueno, todo esto ahí vais a ver incluso ejemplos de las visitas, porque se da en la universidad, pero nos vamos a donde hay que ver el patrimonio. Como hacían las antiguas escuelas de arquitectura cuando hacían el tour, el gran tour, ¿vale? Que se iban con los alumnos a visitar esos espacios, de ahí viene la palabra turista, ¿vale? Pues bueno, hacemos lo mismo con los alumnos. Vamos, y no es el aula la clase, sino el propio monumento que hay que restaurar, que hay que dibujar, que hay que subirse al tejado, que hay que ver los equipos en Florencia que están monitorizando, que hay que ver cómo se solucionan problemas que existen en ese patrimonio y que hay que proyectar, poner en un documento para luego concursar, ¿no? Y, como no, generar debate, generar reflexión. He puesto un ejemplo solo, que todo el mundo va a entender. Teatro Romano Sagunto en aquel momento generó tanta expectación que el máster se propuso como protagonista a la hora de debatir qué está pasando en toda esta intervención del Teatro Romano. Ahí lo dejo. Y por último, los oficios. Estamos en un foro de universidad, pero yo no quiero olvidar a los oficios, a las escuelas taller, a los FPs, a todos los que están enseñando cursos en verano de cantería, de vidrieras, de forja, porque podemos tener mucha formación, mucho contenido, pero necesitamos manos que nos ayuden a rescatar ese patrimonio desde un punto de vista material, ¿no? Entonces, bajamos a ese nivel, aprendemos a ver cómo se hacen los estucos, cómo se hacen los dorados, pero siempre tenemos presente que eso tiene que estar en nuestra formación, ¿no? Como oficios. Bueno, y tenemos también seminarios en los cuales siempre participa, y son seminarios de gestión. Seminarios de gestión en los que la estrategia es fundamental. El año pasado clausuraste el máster y la importancia de hablar de gestión en un máster de intervención arquitectónica. Bueno, esos son ejemplos. Y ahí os he puesto un poquito, pues bueno, lo que se trata en el máster, que es lo típico, todas las asignaturas, pero transversalmente, necesidad de conservar, proteger, intervenir, mantener y difundir. Lo que habéis hecho con las escuelas pías la semana pasada, que hubo una conferencia, pues ahí se ha seguido cada uno de las palabras. Capacidad de averiguar amenazas y peligros. Esto se da en todas las asignaturas. Vamos a ver, ¿dónde está esa degradación? Vale, pero ¿qué es lo que la produce? ¿Dónde está ese peligro que va a venir? La turistificación, la gentrificación, cambio climático. Estamos hablando ya de cosas que son importantes de hablar y de reflexionar. Ciudades como Venecia, el año pasado estuvimos allí y fue bueno, pues el debate más grande que hemos tenido en el máster. El equilibrio entre la conservación y el desarrollo que nos haga disfrutar. Y puesto como ejemplo Albarracín. Pasa Albarracín, está todo conservado, está todo más o menos en pie, se puede enseñar, puedes caminar, haces un sendero por el río, ves patrimonio arquitectónico, cultural, natural. Bueno, pues todo fantástico, es un equilibrio.
Valorar la concienciación sobre el patrimonio en todos los niveles, sensibilización y educación. La mesa de antes ha sido perfecta, pero yo me pongo ahí una pelotita de fútbol porque yo nunca tuve una experiencia como esta. Estaba con mis alumnos enseñando mi ciudad, que es Xàtiva, y estaban estos chavales jugando a fútbol, delante de la portada del antiguo hospital que acabábamos de restaurar. Hablé con ellos, con mis alumnos, y les dije, tenéis la portería más cara del mundo. 300.000 euros que ha costado de restaurar y ahora estáis pegando balonazos contra estas cornisas que son súper delicadas, contra las esculturas que hay arriba, y había uno que le pegaba fuerte. O sea que al final los sentamos, estaban nuestros alumnos intentando decir, pero es que ¿sabéis lo que tenéis ahí con todos los vítores, con todo lo que significa? No, es que no lo sabemos, pero es que no tenemos un sitio donde jugar y aquí siempre hemos jugado en la pelota. Pues ahí es donde tiene que entrar esa labor de concienciación para que estos señores, cuando crezcan, cuando sean mayores, amen ese patrimonio que tienen ahí y sobre todo lo respeten, ¿no? Pues ese fue un poco el debate que tuvimos ahí, por eso he puesto la pelotita de fútbol. Bueno, coordinar entre las entidades implicadas, las públicas y privadas, valorar la financiación eficiente. Estamos hablando de eficacia y de eficiencia, el Castillo de Alacuás o la Iglesia de San Nicolás, patrimonio público, patrimonio privado, sacarle ese rendimiento al patrimonio. Y luego el fomento de la participación ciudadana, una colaboración, sociedad, con las fundaciones, por ejemplo, la Fundación Románico Norte, es fantástico cómo están los vecinos, incluso cuidando de ese patrimonio cuando ven algo que implica un deterioro o una degradación. Y luego los valores de sostenibilidad e innovación. Nos viene la IA, no sé si saben, la inteligencia artificial. Nos viene algo muy... Te ha caído y lo vas a pisar. Ah, vale. Ya acabo. Y nos viene algo muy fuerte detrás. Y tenemos que saber ver, por lo menos, o cómo aprovecharlo o cómo poder ver la posibilidad que va a tener eso con el patrimonio. Y yo pienso que va a ser muchísimo. Y ahí tenemos un campo muy grande para poder desarrollar todo el tema de la inteligencia artificial. Y por último, emocionar. Este fue uno de los viajes que hicimos a París, coincidió con el incendio, estábamos todos muy sensibles, íbamos a Saint Michel no, sí, la Saint-Chapelle, perdón. La Saint-Chapelle. Que si han ido, la Saint-Chapelle, la entrada es horrorosa porque pasan unos controles. No dijimos nada a los alumnos. Los alumnos, cuando iban a subir esa escalerita de caracol, les puse la suite número 1 en G menor de Bach. No dije nada. Estaba entrando el sol del atardecer. Les dejé ahí en medio, con la música. Lloraban, se emocionaban y dijeron, es que no ha habido nada que nos pueda transmitir tanto en este momento. Claro, hacer esto en Venecia o en la Capilla Sixtina, cuando vas así y está uno, no fotos, no fotos, no fotos, es imposible. Entonces, el tema de emocionar es algo que tiene que llegar y tenemos que saber cómo llegar para que se pueda valorar y apreciar ese patrimonio. Y por último, las entidades privadas. Hay que vincularse con la sociedad. Hemos hecho una cátedra MR de conservación de patrimonio que forma, investiga y divulga ese patrimonio. Estamos haciendo con el Instituto de Restauración investigaciones de biolimpieza con microorganismos, con el grupo Pegaso. Estamos haciendo pruebas de cal en caliente, o sea, todo lo que pueda mejorar cualquier tratamiento sobre lo que pueda afectar al patrimonio. Y acabo ya con el próximo evento, que también va a participar Hispania Nostra y que podéis ir. Este se tenía que celebrar el 22 de noviembre, pasó lo que pasó y lo decidimos trasladar a febrero, justamente porque habla de condiciones extremas, buscamos soluciones innovadoras y sostenibles. Está aplicado a pintura mural, pero claro, visto lo que hemos visto y lo que hemos sufrido, se va a ampliar un poquito el campo de visión
porque hemos sufrido pues eso, unas condiciones extremas con la inundación. Estáis todos invitados, creo que Hispania Nostra va a moderar una mesa, va a estar presente en este congreso y desde Valencia pues lo que queremos es agradeceros el foro en el que estamos, el que os hayamos presentado este máster y todas nuestras actividades. Así que muchas gracias. Esto me cayó. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy la que me han presentado antes. Yo soy María, soy de Sociología. Por el acento ya lo reconoceréis. Yo vengo de la Universidad de La Coruña. Yo soy la que nadie conoce. Última mesa, última presentación. Está la cosa difícil. Con lo cual, en este momento, a ver qué es lo que puedo hacer. No, bueno, ahora en serio. Tengo una presentación, supongo que estará ahora, no sé cuál es el aquí. A ver. ¿Sí? Ah, muy bien. Ah, vale, había una antes. Es la portada. Bien. En mi caso, no os voy a presentar un máster, ojalá pudiera, pero no es el caso. Un libro tampoco. La idea es compartir desde la sociología, desde el grupo de investigación que coordino, que es el grupo de estudios territoriales, pues una serie de reflexiones. Reflexiones pues sintéticas, porque en estos 10 minutos, bueno, puede dar tiempo a mucho también, pero bueno, y de eso se trata. A ver si lo conseguimos. En las que voy a tratar de plantear como más preguntas que respuestas. O poner sobre la mesa al menos interrogantes o reflexiones. Bien, la primera idea es que desde el punto de vista del departamento que represento, como directora del departamento de Sociología de una universidad pública, que me suma a todas las reivindicaciones y más, el patrimonio, como además han puesto de manifiesto los anteriores colegas, no es solo una cuestión técnica, sino que es un acto puramente social. Cuando hablamos desde la sociología de patrimonio, no hablamos del patrimonio como un producto, hablamos del patrimonio como un proceso, como una construcción social. ¿Y qué implica eso? Que el patrimonio es algo inestable, móvil, fluido, cambiante, dinámico, que no existe en un vacío cultural. Lo que antes no era considerado patrimonio, ahora puede serlo. El patrimonio es lo que la gente, nosotras, nosotros, percibimos como patrimonio. ¿Cómo lo interpretamos? Y una parte fundamental, además, que era la mesa anterior, y cómo lo transmitimos, cómo lo difundimos. Es como, y perdonadme las comparaciones, son un poco a veces ridículas, como un baúl de los recuerdos de una familia, pero a nivel global, sobre el que nos tendremos que hacer una serie de preguntas. ¿Qué se guarda? ¿Qué se tira? Y una serie de preguntas que van más allá. ¿Quién lo decide? Y una última cuestión, ¿por qué? Y a eso me refiero con que la gestión, y sobre todo la gestión eficaz del patrimonio, es, la verdad, un tremendo y difícil y complicado equilibrio entre una serie de dinámicas, dinámicas sociales, dinámicas culturales, dinámicas políticas, económicas, de infraestructuras, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, a mí me parece muy relevante, o eso defiendo, ese papel de la sociología o en general, si me lo permitís, como más allá de las humanidades, desde ese amplio mosaico que son las ciencias sociales, destacar siempre, una y otra vez, la necesidad de un enfoque participativo, ético, reflexivo, crítico y sobre todo respetuoso, aunque veremos respetuoso para quién a veces. Bueno, yo os quería hablar también de otra cuestión en esta línea, que es la vinculación que existe entre patrimonio y memoria colectiva. No os voy a decir nada que vosotras y vosotros no sepáis. Es decir, cuando hablamos de patrimonio, hablamos más allá de una acumulación de objetos, de cuestiones materiales, físicas, tangibles.
hablamos de memoria. Y al hablar de memoria de una sociedad, de una comunidad, implica hablar de otras dos ideas tremendamente importantes, que son la identidad y la cohesión social. Ahora no vamos a poner el ejemplo del baúl de los recuerdos, pero vamos a poner otro ejemplo. Hemos heredado el sofá de la abuela, ¿vale? De la abuela o de los abuelos, que nos ha regalado con todo el amor del mundo. Y ahora nosotros tenemos una labor. Podemos dilapidar ese sofá, tirarlo a la basura, o podemos también conservarlo. O además de conservarlo, es decir, de mantenerlo, podemos transmitirlo. Es decir, mantenerlo vivo desde una perspectiva que tenga significado. En ese sofá alguien se ha echado siestas. En ese sofá se han celebrado largas sobremesas. En ese caso, seguramente, como es el mío, si hay niños y niñas pequeños, bueno, pues algún accidente ha habido. Y a eso me refiero con que la gestión del patrimonio debe ser algo intergeneracional. No es solo conservar, no es solo mantener, es también y a la vez transmitir, mantener vivo. Otra cuestión que me parece vital y está relacionado con lo que hablábamos antes, vinculado al hecho de que el patrimonio es un proceso y por tanto una construcción social, y es que el patrimonio no es estático, al contrario, es completamente dinámico. La sociedad cambia, se transforma y el patrimonio obviamente también. Y desde ese punto de vista, uno de los retos o uno de los desafíos más bestiales o más complicados para una gestión eficaz del patrimonio es hacer frente a ese dinamismo, a esos cambios, a lo que antes no se le daba importancia y ahora sí se le da importancia, y hacerlo desde una perspectiva diversa, desde una perspectiva inclusiva, desde una perspectiva reflexiva. De ahí que a mí me gusta mucho esta frase: esta gestión del patrimonio se convierte, entonces, si somos conscientes de este dinamismo, en un ejercicio continuo de reflexión sobre el pasado y el diálogo entre generaciones. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Otra idea en esta línea, como han puesto de manifiesto pues, el resto de colegas, es que las comunidades son actores y actrices esenciales a la hora de valorar y proteger el patrimonio. Hay que garantizar y fomentar procesos de responsabilidad compartida, que el cuidado, como decía el compañero en la portería de fútbol, que esto que no sea algo que yo veo impuesto, invasivo, desde fuera, que sea algo con lo que yo me identifico, que respeto, con lo que estoy comprometido, que tengo un compromiso además a largo plazo para custodiar eso, porque me identifico, dice algo para mí, habla de identidad, habla de orgullo, habla de memoria, de labor colaborativa, de labor respetuosa. Y esto además es muy complicado vinculándolo con el aspecto siguiente, es decir, podríamos hablar de patrimonio como si fuese una fiesta, pero en esa fiesta del patrimonio hay muchas invitadas y muchos invitados. El resto de colegas lo han señalado. Están los residentes, la comunidad local, estamos los que nos llaman expertos, ¿no? Y expertas en estas movidas. Luego está la parte institucional, política, y luego están los turistas. Y entonces en esa fiesta, que es la fiesta del patrimonio, spoiler, no todos tienen la misma voz y no todos tienen el mismo voto. Y entonces cuando hablamos de una propiedad colectiva, ahí es tremendamente vital que todos y todas nos sintamos representados. Cada uno tiene sus propias prioridades que en ocasiones pueden entrar en conflicto. Es fundamental, antes de empezar un proyecto, analizar cuáles son o cuáles pueden ser estas tensiones, cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades. Y se ve claramente, tenemos una plaza histórica o una fachada concreta en cualquier ciudad española o de fuera. La comunidad local, los residentes, ¿a qué aspiran? A que eso siga siendo un lugar de encuentro como lo ha sido siempre. Muchas veces a nivel político o institucional, no, queremos llenarlo de gente, queremos realizar grandes eventos.
Y a otro nivel, ya por hacer la broma del turista tal, no, queremos fotos y además fotos en las que no haya más turistas, porque si no, no es una foto realmente auténtica. Bien, y aquí entra precisamente, como decía el compañero, cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de gestión eficaz del patrimonio, no podemos obviar el turismo, no podemos obviar la gentrificación, es decir, la paradoja del éxito. Hemos gestionado algo tan bien, pero es que ahora se nos va de las manos. ¿Qué hacemos? ¿Quién tiene, o muy pocos, limitada una capacidad de carga o decir hasta aquí? No podemos asumir a más turistas o no podemos asumir más visitas. Eso es realmente una paradoja. El reto de la sostenibilidad, equilibrar ese desarrollo, esas necesidades de adaptarnos a un mundo global que nos insta a darle un valor económico a un bien patrimonial más allá de su valor intrínseco, de esa función social. Y esta mercantilización puede llevar efectivamente, y lleva en muchos casos, pues a la creación de experiencias artificiales, donde se modifican aspectos pues, de esos bienes patrimoniales. ¿Para qué? Para ajustarnos a las expectativas de quién, de otros. Es decir, y al final es como la visión de los otros acaba siendo también para nosotros y realmente nos queremos ver como les gusta a los demás que nos vean. Bueno, esto es un poco rayada sociología, pero es muy interesante. Y nada, para terminar, repetir la necesidad de que gestionar eficazmente el patrimonio requiere un enfoque inclusivo, ético, crítico y reflexivo, y de modo simultáneo tienen que equilibrarse una serie de intereses tremendamente complejos, con prioridades y valores completamente heterogéneos, sin olvidar que yo creo que a veces hay una confusión, y es que el patrimonio no es algo que se tiene. Esto es como una planta de interior, ¿no?, que conservamos en una vitrina y tal, para que no se estropee. El patrimonio es algo que se hace. Yo lo decía al principio, no es un producto, es un proceso, y ninguno de nosotros ni de nosotras somos dueñas o dueños de ese patrimonio, sino que somos custodias y custodios de ese patrimonio y narradores y narradoras de ese patrimonio. Y nada, yo creo que he ido como tremendamente rápido. Esto de ser la última y en último lugar como que me había así como cogido un poco de miedo. Y nada, estoy dispuesta a lo que queráis para resolver dudas, preguntas o curiosidades. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer escucharos. Vamos a dar la oportunidad al público si quiere hacer alguna pregunta, y si no, yo haría alguna. A ver, vamos a que tenga prioridad el público. ¿Alguna pregunta, por favor? Allí y aquí. Y allí también. Bueno, enhorabuena porque la mesa ha resultado muy interesante. En la presentación del profesor Rivera me ha parecido oír que había sido redactor de la Carta de Cracovia, de normas de cómo intervenir en la restauración de los monumentos. Yo me quedé en la de Venecia, del año 64, y ahora quiero ir a una cuestión de actualidad. Hace 2 fines de semana se reabrió al culto Notre Dame, el interior, perfectamente restaurada después de aquel terrible incendio. A mí me ha entretenido mucho leer, con motivo del incendio, toda la polémica que ha habido en Francia acerca de cómo abordar la reconstrucción de Notre Dame. Porque en algún momento se dijo que se podía aprovechar, ya que la aguja famosa se había caído, se había perdido, que se podía hacer un gesto contemporáneo, porque de suyo en las catedrales siempre, cada época ha ido aportando nuevos elementos. Al final los franceses han dicho no, vamos a restaurarla tan idénticamente que ya se ha incurrido casi en una especie de fetichismo, ¿verdad? Pero a lo que voy.
Seguramente la primera persona que empezó a sentar la teoría de la restauración fue Viollet-le-Duc, que a mediados del siglo XIX, durante 20 años, iba a decir restauró Notre Dame. No, parece ser que se inventó Notre Dame, haciendo lo que se llamó un falso histórico o una restauración interpretativa, no sé qué. Eso fue 1800, a mediados del 1800 y pico. Con la Carta de Venecia, de un siglo después, ya no se podía haber hecho eso. Absolutamente prohibido. No se puede nadie inventar un monumento. Pero, bueno, pues ahí estaba, y resulta que el incendio se carga muy buena parte de esa cosa que hizo Viollet-le-Duc, que realmente ya actualmente no se podría hacer. Pero el criterio ha sido respetar al máximo lo que hizo Viollet-le-Duc, a pesar de haber sido muy criticado, incluso hoy en día ilegal. De tal manera que se da esta paradoja de que hoy en día no solo no está prohibido, sino no solo, o sea, está prohibido haber hecho otra cosa que no sea reponer exactamente Notre Dame a como lo hizo Viollet-le-Duc. Bueno, no sé si después de esto tengo una pregunta. Sí me gustaría saber, y perdonad que me haya extendido demasiado, sí me gustaría saber cuál es un poco la opinión vuestra sobre este tema. Pues yo creo que por referencia. Bueno, por alusiones, es complejo y amplio el tema, pero bueno, intentando ser muy explícito, aunque sea demasiado sumario. Evidentemente, con la Carta de Cracovia en mano no se podía reconstruir. Con la Carta de Venecia tampoco. Y le voy a dejar asombrado. Con la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, sí. Aquí se ha reconstruido la estación de Fernández Sou y otros edificios que habían desaparecido. Se han vuelto a reconstruir idénticos. O sea, le quiero decir que hay complejidad en las leyes. Desde el punto de vista de los criterios, cuando estaba Román Fernández Vaca de director y Javier García Fernández de secretario general, José Guirao de ministro y demás, se iba a hacer una ley de patrimonio que se llegó a redactar y en la que colaboramos también el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y se mantenía el artículo 39 famoso que se prohíbe reconstruir salvo con partes originales. Es decir, tampoco en España se podría reconstruir la... Ahora, ¿qué se podía hacer? Algo que fuera distinto. ¿Pero qué se podía aprobar que fuera distinto? Que fuera violentamente, radicalmente distinto, que fuera... Ahí era donde era muy difícil encontrar un consenso. Y los franceses, todos sabemos el contexto en el que viven, y eso es muy importante resaltarlo. En Francia, la escuela de restauración es muy tradicional, es muy violetiana. Los grandes arquitectos de Monimani y Stogik son todos especialistas en reconstrucción al estilo. Y todos, la gran mayoría, defendían esa posición. Muy pocos defendieron innovaciones, ni siquiera en materiales. Se buscaron hasta árboles similares, con la longitud similar, con el origen de años igual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque otra cosa era hacer ejercicios de implementación creativos, que hubo cientos, algunos maravillosos, otros horripilantes, tremendos, unos que ponían una piscina, otros un invernadero, otros... Bueno, ahora, ¿cuál era la salida? Haber hecho de titanio la nueva cúpula, el nuevo pináculo, haberle hecho de plástico, de PVC, haberle hecho... Claro, todo eso hubiera provocado que no se hubiera hecho la obra, y los franceses son muy pragmáticos. Aunque nos hayan invadido en 1808 y nosotros hayamos capturado a su rey y le hayamos tenido preso en España, somos amigos y enemigos y les admiramos, porque culturalmente son muy sabios, son muy profundos. El problema del patrimonio, hay grandes expertos en Francia que recomendaban mantenerlo. Incluso con las vidrieras, que se ha hecho alguna innovación, pues ha habido unos debates, vamos, que casi han llegado a las manos. Desde luego, respondiendo explícitamente a la pregunta, con la Carta de Venecia no se podía hacer, con la Carta de Cracovia tampoco, pero ya le digo, con la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid sí se podría haber hecho. O sea que no sé si le he explicado algo. Y con la de Valencia también.
Y con la de Valencia también. También. Es más, la de Valencia le permite trasladarla Notre Dame a otra plaza. Sí. Un condicionante además ha sido la tragedia. O sea, el hecho de que haya pasado por un incendio y que el día de antes estaba igual y que después ya no, eso hace que la gente, al repensar el cómo reconstruir, no es lo mismo que un teatro romano de Mérida o el teatro romano de Sagunto, que ahí no hay nada en el cual tengas esa referencia. En Notre Dame sí, y en el Teatro del Liceo también. Hubo un incendio y se ha hecho exactamente igual, o sea, tal cual. Vale, porque ha habido una tragedia, ha habido un día, unas horas en las que ha desaparecido de repente ese patrimonio. Ese es un condicionante importante que hace valorar el decir, oye, vamos a hacerlo exactamente igual porque ha sido una cosa que no debería de haber sucedido. No es un paso del tiempo, como puede ser una puerta románica, una puerta gótica o una puerta barroca, que es una evolución natural de un edificio conforme va evolucionando a lo largo de la historia. Esto ha sido una tragedia y eso es un condicionante importante que hay también que valorar para que ellos decidieran lo que era como era, ¿no? O sea, vamos a hacerlo como estaba. Puedo añadirle de Cracovia un artículo, y es que como acababa de ser el incendio de la biblioteca de Sarajevo en la guerra de Yugoslavia, había sido la Fenice, había sido el desastre de Barcelona, uno de los artículos dice que solo se puede reconstruir cuando sea un factor dramático social. Y entra ya en la sociedad, en la sociología, en el fenómeno. Y entonces, claro, ahí habría que intervenir e interpretar el suceso. Pero eso son 6 créditos de una asignatura que se llama Criterios de Intervención. O sea Me parece que ahora irás allí, ahí y aquí. A ver, para la profesora Castillo, en relación con el convenio de Faro, que es el valor del patrimonio para la sociedad, ¿cómo ves ese cumplimiento? Porque, bueno, es un convenio firmado, ratificado, pero es que verdaderamente la sociedad en el frente político no es considerada, es que no se está aplicando, porque además, o por lo menos parcialmente lo que nosotros observamos, porque además es ese valor, lo ha dicho también la compañera última, que tiene para la sociedad, pero realmente ¿es el patrimonio inclusivo, ético y crítico en cuanto a esa gestión que se está llevando? Esto es un poco lo que a las dos os preguntaría con respecto al convenio de Faro. Bueno, yo como no he tenido, porque pensé otro enfoque de charla, como sabéis muchos que me conocéis aquí, pues yo me dedico a la participación ciudadana y el patrimonio cultural, así que agradezco la pregunta. Lo que pasa es que entendía que había que hablar más de nuestros títulos, de nuestras universidades. Yo creo que sí se está avanzando, ¿eh? O sea, a ver, a mí me parece que estamos en un proceso, ¿no? El proceso no solo afecta al patrimonio cultural, sino que nos afecta a todos. Me gustaría, bueno, yo también, como he trabajado mucho con patrimonio mundial, nada tiene que ver el año 1972 de la Convención de Patrimonio Mundial a cómo tenemos hoy día o qué vemos hoy día el patrimonio mundial. Las convenciones internacionales, todas, o la propia de paisaje, ¿no? Hoy todo el mundo habla de paisaje. En el año 2000, bueno, yo he estado en foros y he sido testigo, porque eso ya es parte de mi historia profesional, donde se negaba la idea de paisaje como patrimonio cultural. O sea, a esos puntos se ha llegado y se veía como una especie de aberración que era aquello del paisaje, ¿no? Entonces, en esos procesos estamos. Yo creo que Faro era necesaria la convención, necesario el aterrizaje. Creo que la legislación española pues lo hemos ratificado en 2022, o sea que es antes de ayer en términos jurídicos. O sea, esa parte de oficialización y de traslado nos va a llevar tiempo, por un lado. Y luego, por otro lado, por eso he hecho también un guiño a la formación de todos estos temas, es que, pues desafortunadamente, yo tuve que reciclar mi formación. Yo hice mi tesis doctoral en patrimonio arqueológico y en urbanismo, y de repente llegó un momento en que tuve que cambiar, y me ha costado 10 o 15 años de mi vida trabajando con sociólogas, con psicólogas, con antropólogas, por supuesto mi propia formación. O sea, no es fácil llevar a la práctica, porque no todo es, o sea, las asociaciones son fundamentales, y vamos, cualquier asociación que me esté viendo y me conoce, es que
que de verdad que atiendo siempre, y siempre estoy, y además soy parte de un montón de asociaciones. Pero más allá de eso, creo que también los cuerpos gestores y los propios académicos y de formación, pues es que no han tenido esa formación, ni tienen esa que a lo mejor trae la compañera, ¿no? Y que de la que ha estado hablando y que compartimos plenamente, ¿no? Y eso requiere pues generaciones, requiere tiempo, ¿no? Sé que da rabia y entiendo la impaciencia y las ganas, pero yo creo que también se está haciendo un esfuerzo. Todos los años hay reuniones sobre esta convención. Yo creo que tarde o temprano lo conseguiremos. Y mientras, pues los que estamos y en los sitios que podemos, como puede ser la propia Hispania Nostra, yo creo que sois un referente de aplicación de Faro a saco y de puesta en marcha desde el punto, ¿no?, de la sociedad civil o de las personas, ¿no? Creo que eso está ahí. Y luego los cuerpos gestores, pues yo, por ejemplo, pues sí que están, en algunos sitios se está intentando, se están creando, yo, por ejemplo, en gobernanza hemos trabajado en varios sitios, crear comisiones, ¿no? Yo el otro día que estábamos en la Alhambra defendíamos la importancia de que todos los sitios patrimonio mundial tuvieran un consejo ciudadano. Solo nuestros últimos sitios patrimonio mundial lo tienen, los previos ninguno lo tiene. Entonces, todo esto es pero aquí estamos, empujando, ¿no? Pero sí, puedo entender que cueste creer en esto, pero es que es la única manera. Como digo, bueno, pues el paisaje es un buen ejemplo, ¿no? O la propia, yo qué sé, o temas de urbanismo. Cuando yo le decía a mis compañeros de arqueología que hacía una tesis de urbanismo y arqueología, me miraban como si me hubiera vuelto loca. Pues hoy día no hay profesional de la arqueología que no se tope con el urbanismo y se haya vuelto algo habitual, ¿no? O sea que esto, pues eso, un poco de los tiempos que son así. Sí. Aquí y aquí. Allí detrás. No sé si al lado de la señora que habló. Aquí, eso es. Y luego usted. ¿Se oye? Sí. Bueno, enhorabuena por esta jornada y por estas ponencias. Mi pregunta va orientada a las nuevas tecnologías en relación al patrimonio cultural. Me consta, porque estoy haciendo un curso de la UNED, que se está intentando formar a profesionales, ¿no?, en estos términos. Y bueno, un poco a raíz de la intervención de don Santiago Tormo, ¿no?, de la introducción que ha hecho sobre el desastre de la Dana, y mi pregunta es, en relación a las nuevas tecnologías y el patrimonio, ¿qué nivel de digitalización se ha llevado a cabo, o si lo hay, del patrimonio de la Comunidad Valenciana, en concreto de Valencia? Y si hay gemelos digitales en 2D o en 3D para poder recuperar, ¿no?, ese patrimonio que seguro que alguno está perdido, pero algún otro no. Muy poco. Y es donde viene la tarea y la labor de intentar hacerlo ahora. Pero claro, estamos... ¿Y en el máster se enseña a los alumnos sobre las nuevas tecnologías? Se enseña. Hay unas porque en tema de restauración y conservación arqueológica hay unas herramientas digitales espectaculares. Que facilitan la gestión a todos los niveles, de colaboración entre instituciones, entre profesionales. 4 créditos y medio, o sea, 45 horas. Y además, es que tenemos todos los alumnos de Latinoamérica y se lo llevan como algo fantástico de ejemplo para poder tener el patrimonio estudiado y digitalizado. Pero nosotros no lo tenemos, por lo que has hablado de la Dana. Es que estamos, intentando rescatar del barro miles de cosas. Es que eso es lo que ha salvado a Notre Dame de poder... sí, pero Notre Dame es Notre Dame. Pero mira las alquerías que hay en la huerta, mira el sistema de regadío, que es el que me estoy encargando yo de inspeccionar, que hay un tribunal de las aguas que es patrimonio de la humanidad. Han desaparecido los azudes, han desaparecido las acequias, han desaparecido molinos. Todo ese patrimonio hidráulico, no existe ya. Es terrible. ¿Y no tenéis colaboraciones público-privadas? ¿Existen? No. La cátedra que os ha contado, ya está. Nada más. Ahí hay mucho trabajo que hacer, sí. Hola, bueno, gracias, enhorabuena. Yo ya llego tarde porque era un apunte sobre lo del pináculo, que era gracias a lo que comentaba de la tragedia.
que por fin podía entender, porque es muy simbólico, que está grabado el vídeo de cuando cae el pináculo con la gente diciendo, oh, no es lo mismo un tejado que ha estado ardiendo un rato que el pináculo que está ardiendo y de pronto ya se cae. Un poco me recordó a las Torres Gemelas cuando lo vi. Y bueno, aprovechando que ya lo que decía venía tarde, pues menciono una cosa que no sé... lo planteo. Me da la impresión de que hay constantemente pasos atrás con el patrimonio. Relacionado con lo de Alicia, esto también lo ha denunciado Olaya Fontal, que mucha gente da clase en el nombre del patrimonio y te endosa la historia, la arquitectura. Ocurre, creo que lo hemos visto todas y todos a nuestro alrededor. ¿Puede ocurrir esto en quienes hacen las leyes? Porque conozco casos sangrantes que dices, ¿quién ha hecho esta ley sabe realmente lo que está diciendo? Porque se está pasando por el arco de triunfo, con perdón, muchísimas cosas muy elementales. Entonces quería plantear así ya... O luego ya hay cuestiones... ¿Qué ley? Bueno, claro, hay muchas. Estaba Claro, pensando... estamos hablando ley de patrimonio. Es verdad. No, estaba justo, a lo mejor estaba pensando en la de Canarias, de lo de los indígenas, que sí que están protegidos en la 2019, precisamente, y desprotege lo poscolonial. Bueno, muchas cuestiones. Es verdad que es muy vasto lo que he dicho, pero esto que ocurre, no sé, como reflexión, si ese desconocimiento que está ocurriendo a veces, que somos... Lo hemos presenciado, creo, muchas personas del patrimonio, y llega alguien de historia y no sé si es que están haciendo la ley. Ya, claro, son cosas particulares que plantearé. Bueno, queda así en el aire. ¿Está afectando a la ley? Porque a mí está afectando en las universidades, afecta. Gente que no sabe patrimonio enseña patrimonio. Enseña, claro, otras cosas. Que es muy... Bueno, o por ejemplo, y así a lo mejor lo concreto un poquito más, en Algemesí, la biblioteca histórica, ahora no sé si es justo archivo municipal o biblioteca... ¿Cómo puede estar en el piso bajo? Claro, y los depósitos de cuadros de varios por museos. Ejemplo, ¿cómo puede estar en el piso bajo cuando toda la teoría dice que por favor no esté ni el de abajo ni el de arriba? Lo plantea alguien que no sabe la base de patrimonio, al margen de que siempre el patrimonio está necesitado de dinero y por eso a lo mejor no hay un lugar adecuado para los archivos, para las pinacotecas o para los elementos muebles de ciertos valores esenciales. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esa gestión es tan poco eficiente? Con eso que has empezado. Sí, es muy básico. Para evitar un desastre, ¿no? Sí. Pero ¿por qué se pone justo abajo del todo cuando sabes que sí hay una... Terrible. Eso es terrible. Pero bueno, por hacerlo rapidísimo, cuando acudimos a la ley, mal vamos. O sea, por eso, la concienciación, la gestión eficaz. Que tengamos que llegar a lo último a la ley, porque la ley, el jaleo que hay de leyes, ya te digo, y si nos cambiamos ya no de país, de comunidad autónoma, o sea, es terrible. O sea, Santiago, sí. Muchas gracias. Bárbara y... Muchísimas gracias.